Continuamos, queridos oyentes, y gracias por su sintonía en este estudio sistemático de la Biblia con respecto a un tema que en el mundo sectario se ha promovido, no con mucha fuerza, pero sí hay muchas personas vinculadas a él, sobre el guardar el sábado, el Shabbat, como un acto espiritual y ordenado por Dios para nuestros días. Y habíamos visto el día de ayer el fin del sábado que había sido profetizado desde Oseas capítulo 2 verso 11. El profeta dijo: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Este mensaje dado por el profeta fue dado por Dios por el cansancio que tenía Dios con la terquedad y la forma de actuar de los judíos, que se habían volcado a la idolatría, que desconfiaban en él, que se habían olvidado de él. Y entonces Dios dijo: ya no voy más con eso. Algunos, hermanos, mm, los más, digamos, estudiosos de la ley de Moisés, de la palabra de Dios, hablo de los judíos de la época de Jesús, cuando veían a Jesús hacer una serie de cosas en día de reposo, los que no querían aceptar al Señor Jesucristo, pues le cuestionaban precisamente eso, les ofendía sobremanera que él sanara un enfermo, por ejemplo, el día de reposo, o que hiciera algunas otras cosas que eran básicas e indispensables y le cuestionaban al Señor Jesús eso. Pero los otros que recordaban pasajes como este, pues comprendían. De hecho, el Señor dijo, es que el sábado o el día de reposo fue hecho no por el hombre, y que Él era el Señor. Él, Jesús, era el Señor del día de reposo. Entonces Él tenía autoridad para a hacer cambiar como el pensamiento, sobre todo de las consecuencias tan desastrosas, terribles de quebrantar el día de reposo. Porque es que es como, cuando hablamos del día de reposo, hermano, es como cuando se habla en la actualidad también del diezmo. El día de reposo fue establecido por Dios en Éxodo capítulo 20. Fue establecido como aguardarlo y santificarlo. Y las leyes durante toda la Biblia del Antiguo Testamento, aquel que incumplía el día de reposo, pues tenía que morir con simplemente recoger leña, porque ni cocinarse debía. Ese es el origen, ¿ves? Pero hoy en día lo han modificado. Igual, el diezmo fue un mandamiento para ellos mismos también, y era de cada 3 años llevárselo a los sacerdotes. Cada año era para ellos mismos. Pero hoy, como todo lo pretenden modernizar, hasta la ley de Dios la quieren modernizar y hacen algo completamente inadecuado para su propia perdición. Sí, volviendo al día sábado, nosotros entendemos cómo este haré cesar que dijo Oseas en el Nuevo Testamento, Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosa, en el capítulo 2 verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Son muchos los textos que hablan acerca de este evento, porque es innegable que había una dispensación judía o mosaica basado en las normas que dio Dios a través de Moisés, que todo eso cesó y que ahora inicia una dispensación universal dada por Cristo Jesús a partir de su resurrección. Y nosotros vemos entonces la nueva normatividad y los apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo, indicándole claramente que ya no era necesario volver atrás, que esa ley que nos separaba de Dios, ahora la nueva ley lo que hacía era acercarnos. De tal manera que dijimos ayer que íbamos a hablar acerca de los 10 mandamientos, porque uno de los argumentos que nos dicen: o sea que de los 10 mandamientos todos están vigentes menos uno, ¿ustedes por qué quitan uno? Entonces nosotros les respondemos: no, señor, los 10 mandamientos todos fueron abrogados, todos fueron quitados, que es lo que dice Dios. Dios no hizo ninguna distinción, solamente dijo: la ley que le di al pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya no va más, ya no van a tener más esos sacerdotes. Ahora les voy a dar una nueva ley y un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo Jesús, y por lo tanto un cambio de ley. Entonces, todos fueron abrogados. Entonces nos dicen: o sea que sí puedo matar, que sí puedo robar, que sí puedo codiciar a la mujer del prójimo, porque si fueron abolidos. Eso es un poco una respuesta de ignorancia, porque el Nuevo Testamento establece aún con más precisión los mandamientos para nosotros, dentro de los cuales tenemos prohibido matar, y no físicamente, sino matar con la lengua también. Recuerdo, hermano, una secta que ya se terminó,
que era la de este señor José Luis de Jesús Miranda. La secta se llama Creciendo en Desgracia, perdón, Creciendo en Gracia, pero era una desgracia. Ellos fueron los que se tatuaron en 666 y el tipo decía que él era el Jesús reencarnado. Él muere, pero la mujer continúa con otra, le cambia el nombre a la secta y ahora la esposa de este personaje dice que ella es Cristo reencarnado porque Cristo en el Antiguo Testamento era una mujer, sino que por las leyes, bueno, una locura, hermano. El punto es que ellos también dicen que los 10 mandamientos fueron abrogados. Eso también lo decimos nosotros. Lo que ellos enseñan mal, como instrumentos del error, es que al no haber la ley, ya no existe el pecado. Mire cómo llegan al otro extremo. Ya no hay ley porque la ley fue clavada en la cruz, la ley fue abrogada y en eso estamos de acuerdo. Pero que estemos sin una ley ahora es lo que es totalmente falso. Porque el hecho de que los 10 mandamientos, junto con todo el pacto que Dios hizo con Israel, hubiese terminado, no significa que Dios nos haya dejado sin otra ley. Primera Corintios 9:20, Pablo habla de la ley que está vigente hoy en día, la ley de la libertad. Entonces, basándonos en que hay una ley, ahora lo miramos al final, miremos cómo la misma palabra de Dios, el Nuevo Testamento, nos habla de esos 10 mandamientos, que los llama también la letra, y la letra que mata. Y miremoslo, hermano, por favor. Claro, la idea es que nos apegamos a la Biblia. Muchos grupos religiosos cogen parte de la Biblia y eso lo aplican, pero el resto no. El ejercicio de la iglesia que fundó Jesucristo, ¿sí? La iglesia de Cristo, establece que el 100% del Nuevo Testamento debe ser aplicado. Entonces nosotros pregonamos lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Entonces, hablando de estos 10 mandamientos abrogados, vamos entonces a Dios. Al 2 Corintios, capítulo 3, verso 7 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y dice el verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El apóstol Pablo está haciendo un contraste entre una cosa y otra. Esa primera cosa la llaman la letra, el antiguo pacto, ¿sí? El ministerio de muerte. ¿Cómo sabemos a qué se refiere? Letras en piedras. ¿Qué fue lo que tuvo Moisés en sus manos con los 10 mandamientos? Las dos tablas de la ley esculpidas en piedra. El apóstol Pablo, tema que manejaban ellos con mucha solvencia, está hablando de eso, del contraste entre el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Israel, y la ley de la libertad, la ley del Espíritu. La gente cuando le leemos la Biblia nos dice, ¿se da cuenta? Es que ustedes leen la Biblia para todo, o sea que la letra mata, más el Espíritu vivifica. Es una mala interpretación del texto, porque cuando dice la letra mata, es porque el Antiguo Testamento ellos no lo cumplieron y por eso eran reos de muerte. No es que hubiera sido imperfecto, fue que ellos lo hicieron imperfecto. Ese es el ministerio de condenación. Dios dio una ley para vivir en armonía con el pueblo escogido, pero ellos no permanecieron en su pacto, como dice Jeremías. Por eso se les convirtió en el ministerio de condenación. Ahora tenemos el ministerio de justificación. Sí, mire que Pablo, cuando usa el término la letra mata, le está hablando a gentiles, como decir a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque para nosotros la ley de Moisés y los 10 mandamientos no era para nosotros. La palabra mata viene de la raíz de muerte. La palabra muerte significa separación. Muerte es separación, thanatos. Muerte es thanatos en griego y lo que significa es separación. Entonces, la letra mata, es decir, la letra de la ley, de los 10 mandamientos, a nosotros nos tenía separados de Dios, porque no éramos judíos. Y obviamente
era incumplible en ciertas maneras para los israelitas el llevar a cabo aún para ellos los 10 mandamientos, por eso también se aplica para ellos. Y si el ministerio de muerte, ¿cuál? Grabado con letras en piedra. Claro, si usted bien lo dijo, hermano Orlando, específicamente, hermano, está hablando de los 10 mandamientos, los que fueron escritos en las piedras. Y dice que este habría de perecer. Por tanto, entonces, bien decías, hermano, ese ministerio de condenación, los 10 mandamientos, junto con las leyes y preceptos que eran para el pueblo de Israel, pues no tuvo gloria, como dice ahí en el 9, fue con gloria, sí, claro, no provenía de Dios con el propósito de ayudar al pueblo, pero ahora estamos en un ministerio que es el ministerio de justificación, hermano. El versículo 12, pero usando la versión Palabra de Dios para Todos, dice, ya que esta es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues el ministerio de justificación. Ya que esta es nuestra esperanza, pues hablamos abiertamente, escribía el apóstol Pablo. Y miremos el versículo 13. Recuerda que estamos leyendo 2 Corintios, capítulo 3. Miremos del 13 al 16, hermano, por favor. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué iba a Pero ser abolido? los 10 mandamientos, las tablas Exacto. de la ley, el ministerio de letra. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, si ve lo que está hablando del antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y todo el contexto está hablando del contraste entre la ley de Moisés y la ley de la libertad, de la ley del Espíritu. Es el contraste, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando lean el Nuevo Testamento, ese velo, esa ignorancia, ese cumplir una ley que no era para ellos, les será quitada. Pero desafortunadamente hay gente que viendo no ven y oyendo no oyen, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas, hermano, nos han dicho, oiga, llevo tantos años en mi iglesia o en mi religión, yo nunca había aprendido esto o aquello, pues de lo que predicamos los miembros de la iglesia de Cristo, que es el Evangelio de Jesús, la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, en fin, muchos temas, y dicen, oiga, y es como si me hubieran quitado un velo. Yo no había entendido eso. Es lo mismo cuando se convierte uno al Señor, el Señor no tiene nada que ver en su nuevo pacto con el pueblo de Israel en el sentido de una ley modificada. Hoy en día el Nuevo Testamento no es una ley de Moisés modificada. No es que se haya cambiado el sábado por otro día. No es que se haya cambiado el diezmo por la ofrenda. No es que se haya cambiado el sacerdocio por las profetisas, profetas y apóstoles hoy día. No, es algo totalmente distinto. Dios entonces, a través de Pablo, nos aclara que ese día y aún los 10 mandamientos iban a quedar clavados y fueron clavados, lo decíamos ayer en Colosenses 2:14. Mire, hermano, aún cuando Dios mismo había mostrado que ya no se debía apoyar ni en Moisés ni en los profetas la fe, aún en aquel tiempo y en esta época, hermano, muchos siguen a Moisés y no a Jesús. Ponen en un contraste ante a Jesús con el Antiguo Testamento. Y eso fue muy notorio en el Antiguo Testamento que ya no iba más los profetas, ya no iban más Moisés, sino era el Señor Jesucristo. Hubo un momento en la historia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra que, digamos, simbolizó lo que iba a pasar, que le hizo saber a sus discípulos, a sus apóstoles, sobre todo de ellos, lo que iba a pasar. Dice en Mateo 17:1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír estos, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, vemos una visión. Vemos a 3 personas: a Moisés, que representa la ley; a Elías, que representan los profetas de Dios; y a nuestro Señor Jesucristo. La voz del cielo dice: a Jesús, a él oír, y los otros 2 desaparecieron. ¿Qué implicaba eso? Que la ley desaparecería, que los profetas desaparecerían, y la única voz autorizada de aquí en adelante sería la de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que simboliza esta aparición, que Jesús les dice: guarden esto, pero cuando yo resucite, empiecen a contar esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo iban a contar? Si hubiera sido algo casual, como una especie de magia, o qué simbolizaba todo acto, toda palabra y toda cosa que hiciera nuestro Señor Jesucristo, tenía un propósito. El propósito era que ellos manifestaran que tenían plena certeza que no más Moisés y que no más Elías. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Cuando el Señor dice que no lo dijeran era porque había todavía cosas que debían ser cumplidas, y que en la medida en que ellos, digamos, contaran este tipo de cosas, eso haría que se enfurecieran aún más los judíos, los sacerdotes, los fariseos, y la persecución se hubiera aumentado quizá un poco más. Por eso en algunas ocasiones el Señor, cuando hizo milagros, les decía a aquellos a los que les hacía el milagro: vea, no le diga a nadie. ¿Por qué? Porque al contar, pues todo el mundo iba a entorpecer el proceso de su ministerio, que fueron pues 3 años y medio cortos, y por eso él les dice: ahora, todo debía cumplirse. Esto es parte de lo que tenía que cumplirse. Por eso él en la cruz dice: todo se ha cumplido. Un testamento, lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 16 y 17, un testamento, lo que él estaba haciendo durante sus 3 años de ministerio, entrarían en vigencia cuando él muriera, porque Hebreos dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido mientras que el testador vive. ¿Qué fue lo que él dijo en vida? Muchísimas cosas. Nadie viene al Padre sino por mí, por ejemplo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No Moisés, no Elías. Él lo dijo muchas veces. En Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, no dice la de Moisés ni la de Elías, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, Nuevo Testamento, es lo que vemos en el Nuevo Testamento. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por tanto, no podemos tomar el Antiguo Testamento o aún los 10 mandamientos sobre pretexto de que es que, ¿cómo va entonces decir usted que los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz? El argumento de que entonces no matarás. No, todo lo que está en el nuevo pacto y que había de preservarse, lo que era el antiguo y preservarse, pues está en el nuevo pacto. Hoy en día, hablando de leyes, hermano Orlando, citamos mucho acerca de la Constitución del 86 y la del 91. Todo lo del 86 quedó abrogado. Totalmente. Y entonces, si en la Constitución del 86 decía que todo aquel que mate alevosamente a otro va a la cárcel, o sea que hoy en día no va a la cárcel. La Constitución del 91, en tu ejemplo, dice exactamente lo mismo. Pero en tu ejemplo, ¿no? Porque la Constitución no habla de la ley penal. Perdón, bueno, en mi ignorancia. Pero digo, pero es la percepción correcta. Para ponerlo claro, la Constitución del 86 decía que toda persona nacida en Colombia tiene nacionalidad colombiana. O sea que si eso fue abolido, o sea que ya no somos colombianos. No, la Constitución del 91, que es la norma de normas, que es la que rige, dice que toda persona que nace en Colombia es colombiana. O sea, No porque no repitió, es una nueva Constitución.
¿sí? Oh, Ah, que perfecto. obviamente hay preceptos universales, ¿sí? Y entonces tienen que contenerlo, pero no es una repetición de la ley, es una nueva constitución, nueva. La nueva constitución de Colombia es de 1991, no la remendada ni la añadida. De la misma manera podemos hablar, y bajo el mismo ejemplo, ya no vuelvo a utilizar ese, por lo menos ya voy a hablar acerca del que me acabas de enseñar, de la nacionalidad. Porque, oiga, hermano, y curioso, mira que conozco unos hermanos, eh, ellos son peruanos, viven, tuvieron la doble nacionalidad, peruanos y españoles. Y un convenio entre España y el Reino Unido, ellos podían irse a vivir a Reino Unido. Han tenido dos hijos en el Reino Unido, en Londres. Eh, y no, y los hijos, no por haber nacido en Londres, son del Reino Unido. ¿Cómo le parece? Entonces su constitución establece que solamente serán del Reino Unido o de Inglaterra aquellos descendientes de padres ingleses. Seguramente dirá así, ¿ves? Entonces, porque cada constitución es diferente. La constitución para el pueblo israel era una, la constitución para la universalidad es otra. Por eso Dios dijo, y es que es tan simbólico eso, tan significativo, habiendo cambio de sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Por eso la ley de los 10 mandamientos ya no juega. Ah, que hay preceptos universales como la muerte, también está aquí, ¿sí? Como no codiciar a la mujer del prójimo, también está aquí. Como amar a Dios sobre todas las cosas, está aquí también. O sea, pero no porque se repitió, porque es una nueva ley. Ahora, ¿qué pasa, hermano, con aquellos que entonces insisten en guardar algo de la antigua ley, de los 10 mandamientos, del diezmo, el sábado, los sacrificios, la parafernalia del sacerdocio, ¿no? Porque hay un grupo religioso que se visten muy parecido a los sacerdotes y tienen altares y lugar santísimo. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Sí? El incienso, por ejemplo, ¿sí? Dice Gálatas 5:4, preguntémosle a Dios. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué dice Dios? Ah, bueno, vaya y guarden la ley. Como hoy es imposible guardarla, porque no hay templo, no hay sacerdotes, no hay levitas. Y vaya, vaya. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a guardar la ley y no puedo guardarla? La condena, la consecuencia es muerte, muerte física. Entonces, si eso es claro para nuestros oyentes, dense la oportunidad de obtener la gracia y el amor de Jesucristo y someternos a Él. Hermano, en ese pasaje de Gálatas me gusta mucho el versículo 4, eh, pero si uno leyese el versículo 3 previamente daría una reflexión bastante tremenda, porque miren el versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. La circuncisión era parte de la ley de Moisés, ¿sí o no? ¿Sí? Desde Entonces, antes, pero efectivamente fue un mandamiento de Dios. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que aquel que se circuncida en un acto ritual religioso o pretexto de que está guardando la ley de Dios que empezó con Abraham, correcto, pero que se perpetuó aún en Moisés. Dice que el que se circuncida, en ese sentido, pues que está obligado a guardar toda, toda la ley. No dice la ley ceremonial, o la ley ritual, porque es que decíamos ayer, hermano, no, es que una cosa es la ley ceremonial, otra cosa es la ley ritual. Dios abolió, fue la ley ritual, o sea, ya no más sacrificios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Carreta, como decimos, ¿sí o no? La Biblia dice que si alguien va a guardar un punto de la ley, está obligado a guardarla toda, no solo algunas cosas, todas. Por eso finaliza el versículo 4 que acabaste de leer, de Cristo se desligaron. ¿Quiénes? Los que por la ley se justifican. De la gracia habéis caído. ¿Quiénes caen de la gracia? Este es otro pasaje que nos muestra que la salvación se puede perder. Aquellos que se han reconciliado con Dios a través de Cristo, que han convertido al Señor de la manera que la Biblia lo enseña, pero que quieren mirar atrás a la ley de Moisés, pierde la salvación. Así de sencillo. No solamente que forma parte de un grupo nuevo, ha perdido la gracia de Dios. Tremendo, hermano. Bueno, piensen en esto. Es importante.
honrar a nuestro Dios. Que tengan un lindo día.